Nuevo día en ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tenernos aquí en este programa, Padre. Un nuevo día en ti, Señor. Gracias, Señor, porque realmente todos los días son nuevos. Queremos decirte que en ti todo lo podemos, como dice tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en este día, en el nuevo día. En esta Navidad venimos a adorar al Rey y Salvador de nuestras vidas. En esta Navidad llena de paz y amor, cantamos alabanzas al Señor. Cristo, Jesucristo, alabanzas a ti, Señor. Cristo, Jesucristo, alabanzas a ti, Señor. Alabanzas en este nuevo día. Yo soy Olguita Ortiz y en este día vamos a estar compartiendo acerca del camino. Este ha sido un tema que se ha estado compartiendo y queremos continuar porque es precioso conocer que hay un solo camino. Yo sé lo que dice la gente por allí, y se ha dicho muchas veces, que hay muchos caminos, que mientras tú hagas el bien y que tú estés haciendo lo que se supone, ¿no? Y no robando, no matando, no haciendo lo indebido, ¿no? O todos los caminos te conducen a Dios. Y sabemos que eso no es verdad, porque la Biblia misma nos dice, la palabra de Dios nos dice que eso no es así. Hay un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. El camino ha estado presente desde siempre. El camino en realidad lo tomamos todos los días. Cuando nos levantamos, tenemos que hacer una decisión de si andar, pudiéramos decir, en nuestra justicia, en decir, no, yo soy así, porque así me criaron y esta es mi forma, o decir, Señor, ¿verdad? Ayúdame en este día, Padre, recibo lo que tú tienes para mí. Esa diferencia entre uno y otro, entre un camino al otro en Dios, solamente es a través de Jesucristo. En el principio, la Biblia nos muestra en el libro de Génesis que había un árbol, el árbol de la vida, aquel árbol que estaba en medio del huerto de Edén. Y amigo que escuchas, a lo mejor no conoces de esto, nunca te han dicho, pero ese fue el principio de nosotros, de la humanidad. Y en ese huerto que Dios había hecho en Edén, Él puso dos árboles en ese huerto. Un árbol, Él llamó el árbol de la vida. De ese árbol y de todos los demás, excepto del otro árbol que estaba en medio del huerto, que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos nunca llegaron a comer del árbol de la vida.
porque se interpuso alguien en contra de esa palabra, de lo que Dios había declarado, que era bueno para ellos comer de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida, ¿no? Pero que no comieran de ese árbol de la vida y la muerte, del conocimiento de esa vida y esa muerte. Ellos escogieron mal. Eva fue atraída por la serpiente y cayó en pecado, en desobediencia, yendo en contra de lo que Dios ya había establecido. Lo mismo hizo Adán, sabiendo de sobra desde el principio, antes de que ella, ¿no? que ese árbol no podía ser comido por ellos. Él le hizo caso a la mujer. Así que los dos pecaron. Y ese fue el motivo por el cual el camino que conducía al árbol de la vida, Dios lo cerró, fue cerrado, ¿verdad? El hombre escogió desobedecer. El hombre escogió desobedecer las órdenes de Dios. Y comieron de él. Y lo que sucedió fue que en Génesis 3:24 nos dice la palabra, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿De quién era el camino? Del árbol de la vida. Desde entonces, el hombre ha estado pagando las consecuencias del pecado, porque en realidad si no entramos en una comunión con Dios para conocerle, para saber de Él, estamos infringiendo las leyes, lo que Él ha dicho. No sabemos lo que es, cómo Él es, ni cómo Él piensa, ni lo que Él quiere de nosotros y llevar a cabo a través de nosotros, como su iglesia. Esa es la necesidad que tenemos de llegar a la salvación. A través del Viejo Testamento podemos leer muchas veces que Dios ordena hacer algo, dirige, advierte, disciplina y trata con el hombre. Y el hombre promete obedecer, mas luego hace lo opuesto, porque no tiene la capacidad en sí mismo de obedecer a Dios. Hay que volver a Cristo. El camino es muy importante para Dios, porque allí se lleva a cabo su voluntad, ¿verdad? La voluntad de nuestro Señor para cada una de nuestras vidas. Hay un camino que nos conduce al desierto. Muchas veces pasamos tantas cosas que parece un desierto. Estamos faltos de esa agua fresca que solo Dios puede dar. De esa agua estamos enfrascados en nosotros mismos y no podemos llevar a cabo uno, no podemos llevar a cabo la palabra de Dios porque no la conocemos. Y dos, se nos hace súper difícil porque todo el mundo alrededor nuestro está haciendo lo que les viene en gana. Y tenemos que luchar contra esas personas, todos los que nos rodean y además huestes espirituales que nos rodean también. Entonces es muy difícil, hermano, ¿verdad? Gracias a Dios que aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador,
tenemos esa ventaja. Tenemos a nuestro Dios. Él es digno de adoración. Si vamos a Isaías 48, 17, así dijo Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Esto fue dicho al pueblo de Israel, como es natural. Pero lo que sucede es que nosotros, al recibir a nuestro Señor como nuestro Salvador, recibirlo en nuestros corazones, ¿verdad? Él nos ha hecho parte de esa Israel espiritual, porque Dios es espíritu. Ya él lidió y sigue lidiando con Israel en lo natural. Vino el Mesías a través de Israel, natural. Pero ahora, en el espíritu, nosotros hemos sido nacidos en él, en ese Israel espiritual. Él nos ha hecho un solo pueblo, judíos y gentiles. Gloria al Señor por esa salvación. Es Cristo que el verbo de vida, que vino a alumbrar mis tinieblas. Es Cristo la luz verdadera que ilumina mi ser. Es Cristo que el verbo de vida, que vino a alumbrar mis tinieblas. Es Cristo la luz verdadera que ilumina mi ser. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, luz eterna, mi bien. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, luz eterna, mi bien. Él tuvo que venir y nos atrajo para que nosotros pudiéramos salir de esas tinieblas y entrar en su luz. Dijo Juan el Bautista en Juan 1:23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderecemos. Enderezar el camino al Señor. ¿Cómo habría de suceder esto? Pues se endereza ese camino a través, ese camino torcido que llevamos. Ese camino se endereza a través del arrepentimiento, dándole el lugar a Dios como Él nos ha indicado y enseñado en las Escrituras. Él quiere que nosotros seamos salvos en Él. Esto podemos regresar al huerto de Edén, a ese camino que está ahí, ¿verdad? Ese camino había sido cerrado, no se podía tener comunión ya con Dios. Cuando Adán no había pecado, caminaba Dios con él, o él caminaba con Dios todos los días. Tenía comunión, pero fue cortado por la desobediencia. Pues aquí
El Señor volvió a abrir ese camino al árbol de la vida, porque Jesús es el árbol de la vida. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Verdad? Dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a dirigir los pasos a conocer y creer y entender a nuestro Dios como Él quiere. Él quiere ser conocido, Él quiere ser creído y Él quiere ser entendido. Separemos ese tiempo diariamente porque necesitamos de Él diariamente. Bendito el Señor. El siervo Abraham, el padre de la fe, aquel que al principio en Génesis nos dice las Escrituras que el Señor le dio el hijo de la promesa. Abraham no podía tener hijos porque Sara era estéril y ya eran avanzados en edad, quiere decir 90, 100 años. No podían tener hijos. Sin embargo, Dios le da el hijo de la promesa y ese fue Isaac. En un momento dado, el Señor, Dios, le pidió que sacrificara su hijo como un corderito, que lo llevara al altar, que le iba a indicar dónde, en una montaña, y que ahí sacrificara a su hijo. Y él le había prometido a Abraham de que se multiplicaría, que iba a tener las generaciones, quién podía contarlas. La única manera era a través de Isaac. Pero sin embargo, Dios le pide al hijo. Y Abraham le dio su hijo. Lo condujo a donde Dios le indicó y allí lo preparó para sacrificarlo. Pero sin embargo, cuando ya iba a matarlo, Dios paró eso y proveyó un carnero que estaba en una zarza, estaba con los cuernos, estaban enredados, y comprendió que era ese sustituto lo que tenía que sacrificar. Desató a Isaac. Isaac le había preguntado, ¿dónde está el sacrificio? Y él lo había puesto ahí sobre el altar para sacrificarlo. ¿Se imaginan qué difícil, verdad? Qué difícil. Gloria al Señor, porque tenemos ese ejemplo de fe, porque sabía que Dios no lo iba a dejar. Dios, de allí parte todas las generaciones hasta el día de hoy, que nos alcanza. Hasta el día del Mesías, cuando nació Jesús. Gloria a Él. También tenemos el criado de Abraham, que fue guiado por Dios para encontrar a Rebeca. Y Rebeca se iría a casar con Isaac, el hijo de la promesa, ¿verdad? Abraham envía a su criado a buscarle una esposa a Isaac y la manda a la parentela, a su parentela. Y en Génesis 24:48 dice que, relatando el mismo criado, dice, y me incliné y adoré a Jehová
Y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Gloria a Dios. Así que él tomó camino de verdad. Dios, a través de esta historia de la Biblia, podemos ver las veces que Dios abría camino, de alguna forma u otra, camino de guerras, camino de vicisitudes, de peligros, de tantas cosas que le sucedieron a estos hombres de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo eran caminos de Dios. Igual que en esta época, en este tiempo, en esta era, los caminos son de Dios. Pero hay un solo camino que llega a Dios Padre. Y ese es a través de su Hijo, que Él ofreció, así como hizo Abraham. Dios le pide y Él le dice que sí y le da a su Hijo. Bueno, Dios Padre da a Dios Hijo. Viene Dios Padre en carne, viene hasta la tierra en el momento indicado por Dios y en el preciso en la historia para que el Mesías naciera. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Tenemos que la unión esa de Rebeca con Isaac, el hijo de la promesa, allí tuvieron a Esaú, a unos gemelos, que era Esaú y Jacob. Jacob llegó a ser Israel, el padre de todas esas tribus, de las 12 tribus de Israel. Bendito sea el Señor. Hubieron tantas cosas que es bueno leer el Viejo Testamento, porque allí podemos ver esta línea por la cual vendría el Mesías. Fue a través de Jacob que estas tribus nacieron con diferentes esposas, pero Raquel le dio a José y a Benjamín, pero Lea, que era la hermana de Raquel, les dio a Judá, de la cual, de esa tribu, es la línea genealógica de el Mesías, de Jesús. Bendito sea el Señor. Caminos extraños, ¿verdad? De la forma que esta línea de sangre viene a través del tiempo. Dios le cambia el nombre en Génesis 35:10 a Jacob. Le pone el nombre de Israel. Nosotros tenemos un nombre que Él nos da. Desde Génesis hay una meta y es la venida del Salvador. Y de Israel salieron las tribus, ¿verdad? Y Judá es de donde nació el Mesías. Los caminos de Dios son correctos y bendecidos. Por eso fue otro camino, porque José fue llevado a Egipto y allí fue el segundo del faraón. Y sirvió y trajo a las tribus, trajo a sus padres y a sus hermanos a vivir a Egipto en momentos que había en la tierra había hambre, no tenían que comer, ¿verdad? Otro camino
¿verdad? Que Dios había preparado para ellos. Y fue también en un camino que Raquel muere porque estaban viniendo, ¿no?, para Belén. Efrata. Efrata, que quiere decir fecundidad, que quiere decir fructífero, de crecimiento, de aumentar. Iba a aumentar las naciones, aleluya, esas generaciones en ese lugar en Belén. Y de ahí es que viene el Mesías. Gloria al Señor. Hasta aquí tenemos que terminarlo, pero si Dios quiere, el próximo jueves continuaremos en este tema del camino. Le damos gracias al Señor por este día. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu salvación. Te dedicamos este día a ti, Señor, este nuevo día. Señor, bendice tu palabra en nosotros, Señor, revélanos aún más, Padre. Caminamos, Señor, contigo. Te damos gracias, Padre. Ay, Señor, gracias, Padre, por todo. Gracias, Jesús. En esta Navidad venimos a adorar al Rey y Salvador de nuestras vidas. En esta Navidad llena de paz y amor, cantamos alabanzas al Señor. Cristo, Jesucristo, alabanzas a ti, Señor. Cristo, Jesucristo, alabanzas a ti, Señor. Cristo, Jesucristo, alabanzas a ti, Señor. Este ha sido un nuevo día en ti, Señor, para este jueves. Gloria a Dios. Un nuevo día en ti, Señor. Un nuevo día en ti, Señor. Alabándote, bendiciéndote, dando gloria a tu nombre. Nuevo día en